Reliquias y Ospensión de la Sábana Santa. Gracias a la persona que nos va a dar esta charla, pues tenemos esa réplica que mañana vamos a enseñar. Él decía si la queríamos enseñar ahora, pero como está Carlos Mesa, la enseñaremos mañana. Él era director de banco, salió de Bankia y mirad cómo le ha ido a Bankia desde que salió él. Y bueno, pues sí, tuviste un accidente, ¿no? Hace 11 años y te escayolaron un brazo y tal, y dijiste, ahora voy a viajar, ¿no? A ver mundo. Muy bien. Y se convirtió en piramidólogo, o como él dice, piramidiota, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí, pues él tiene una productora de televisión también, y por ahí es como paga las facturas, o se gana los garbanzos, como alguien puso aquí tuyo. Y bueno, pues viajero, él es el que está con nosotros también haciendo ese viaje que vamos a hacer con Javier y Blanca, que están ahí también, que ahora van a hablar ellos, ese viaje a Egipto, esta Navidad, bueno, este verano, este invierno, en Navidad no, en Navidad ya estaremos aquí, para el fin del mundo estamos aquí ya, ¿no? O sea, es solamente... Y nada, bueno, aparte tiene una agencia de viajes y bueno, está organizando unos viajes pues fantásticos y nosotros colaborando con él. Me comentaba hace un momento, porque este hombre es una caja de sorpresas, que dice, oye, si lo quieres te lo doy, porque tengo filmado cuando conocí al Dalai Lama y no sé qué, y que te lavó los pies, incluso el Dalai Lama, increíble. Yo me imagino lavándote los pies. Pues que tiene filmado hasta el cráneo de un yeti. ¿Os acordáis del Yeti? Que parece que, bueno, siempre se ha dicho que es una leyenda y tal. Pues sí, realmente el Dalai Lama le estuvo comentando que sí, que existen, que han existido, que era un eslabón y que tienen un cráneo, ¿no? Y dice, pues si quieres te lo doy. Y digo, pues tráelo para acá, que lo publicamos y, bueno, ya saldrá el sol por Antequera. Entonces, bueno, pues todo su conocimiento de todos esos viajes... Pues bueno, lo va a sintetizar hablando de reliquias y ospensión de la Sábana Santa y recién llegado de Madrid, nadie es perfecto, pues Manuel José Ortega. Muchísimas gracias por este recibimiento. Este congreso era un poco para hablar de la Sábana Santa y según está viendo las cosas, pues se están hablando también de otras cosas mucho más interesantes o quizá tan interesantes como la Sábana Santa y eso me gusta mucho. Hablé hace 2 días con Carlos Mesa. Carlos Mesa, conocéis a este investigador de Barcelona que también va a hablar de la Sábana Santa, entonces estuvimos viendo un poquito para no pisarnos y de la gran cantidad de cosas que tenemos que hablar en relación a este tema tan increíble, pues ver un poco lo que yo iba a aportar y lo que mañana va a aportar él. Entonces nos hemos dividido un poquito el tema de la Sábana Santa y creo que entre uno y otro, pues entre, por supuesto, toda la participación vuestra, pues creo que vamos a sacar cosas bastante interesantes. ¿Por qué? Porque la Sábana Santa es uno de los pocos PPP que llamamos los investigadores que existen en el mundo, ¿no? Son las siglas inglesas de fenómeno paranormal permanente. Y yo solamente conozco 3 en el mundo. Uno de ellos lo conocéis, la Virgen de Guadalupe, el paño de la Virgen de Guadalupe, que está en la Ciudad de México. Se han hecho muchísimos reportajes sobre ello. Ahora en este momento las nuevas tecnologías están incluso diciendo qué es lo que tiene reflejado en el ojo la Virgen, que son los presentes que estaban. Es decir, es una de las cosas increíbles que todo el mundo podemos ver cuando vamos allí a la Ciudad de México y entramos a la catedral y la tenemos ahí. Otro PPP son para mí las jaras de Belmez. Todos sabemos lo que son, ¿no? Y los que llevamos muchísimo tiempo investigando el tema, tenemos como una aparente, en un suelo de cemento, una aparente cara, al cabo de los años va modificándose, ¿no? Y cómo va adquiriendo rasgos de enorme dureza, van apareciendo caras, van desapareciendo. Para mí también el tema de la cara de Belmez es otro de los grandes PPP. Pero para mí el mayor de todos es la Sábana Santa de Turín. ¿Y por qué? Pues porque es algo que está ahí. Si no estuviera ahí, si tuviéramos referencia simplemente de que ha existido alguna vez, ¿cuántas personas negarían su existencia? Pues todos.
¿cómo es posible que haya alguna cosa tan rara, tan increíble, con tantísimos enigmas? Pues está ahí y la podemos ver. Eso es lo bueno que tenemos los piramidólogos, o los piramidiots, que nos llaman algunos egiptólogos, con todo cariño, por supuesto. Cuando hablamos de la Gran Pirámide de Giza, está allí. Si habláramos de la Gran Pirámide en relación a una vez existió un monumento cuya base eran 8 campos de fútbol, la altura un edificio de 55 pisos, con 6 millones de bloques de piedra, con no sé cuántos, pero ya no existe, pues seguramente muchos negarían su existencia, pero sigue estando ahí. La Sámana Santa para mí, de todos los viajes que he hecho a lo largo de mi vida, es una de las cosas que más impresión me ha dado. Y puedo decir una cosa, no soy católico, soy cristiano, pero no soy católico. Es decir, a mí la fe no me vale. Y creo que como muchos que estáis aquí, ¿no? Y si hay algún católico practicante tampoco pasa nada, ¿no? Pero cuando las personas que pertenecemos más a la rama del gnosticismo, ¿no? Del pensamiento como modo de adquirir conocimiento, que a lo mejor podemos quedar todos cuando en las próximas vidas en el paraíso, ¿no? Pero a través de la fe y de los peajes que pone algunos, pues a través del conocimiento, ¿no? Que es lo que predicamos nosotros, ¿no? Cuando personas que no pertenecemos a la rama esta católica vamos por la carretera y vemos un cartel de bienvenido a Jerusalén, algo se nos remueve inexorablemente. O bienvenidos a Belén, por muy anticlerical que seas. Y en este caso la Sámana Santa de Turín para mí es uno de los mayores golpes que me ha dado en mi corazón las experiencias que he podido tener después de haber recorrido más de 80 países y viendo una cantidad de centros de poder que ni os podéis imaginar, ¿no? Yo he estado en 2 ostensiones, en la ostensión del 2000, que, bueno, aunque se esté retransmitiendo por internet y nuestro amigo lo esté grabando, puedo decir algunas cositas, ¿no? De cómo a veces los investigadores tenemos que, bueno, tener a broma cierto tipo de permisos, ¿sabes? No voy a hablar de falsificar, pero bueno, tampoco vas a negar que perteneces a cualquier sitio, a una universidad, a una televisión importante y todo este tipo de cosas, para al final conseguir el poder meterte en sitios donde normalmente no se puede meter nadie, ¿no? Hemos podido filmar la Sámana Santa de Turín en 2 ocasiones, en el 2000 y en el 2010. En el 2000 fuimos la única televisión del mundo que pudo poner focos delante de la Sámana Santa. Sabéis que está muy protegido y todo esto. Nos dejaron 4 minutos nada más poner focos, pero bueno. Tenemos unas filmaciones increíbles, es decir, el tema lo hemos trabajado muchísimo. Pero antes, cuando Miguel Celades me preguntaba si tenía algún tipo de PowerPoint para poner aquí, pues he dicho que no, porque entiendo que hay cierto tipo de conferencias o de congresos o de actividades en la que la parte técnica debe quedar un poco al lado, porque la relación humana y personal entre conferenciante, en este caso soy yo, y público asistente, que sois vosotros, tenemos que crear una atmósfera bidireccional, porque estamos hablando de cosas muy importantes ajenas a lo que es la propia técnica. ¿Os imagináis que alguno de vosotros os llegue una persona y diga, joder, he conocido una persona fantástica, la persona de mi vida? Y tú dices, déjame los análisis de orina y de sangre, ¿sabes? Queda como un poco extraño, ¿no? ¿Por qué vamos tanto al documento? ¿Por qué vamos tanto al dato? ¿Por qué vamos, si lo que realmente lo que nos está moviendo es la emoción y los sentimientos? Cuando nos enfrentamos a un dios, a una diosa, a una sábana santa, a una teleplastia, a una aparición mariana, a un ovni, a un montón de cosas, ¿no? Incluso Egipto, ¿no? En este tipo de viajes en donde el maestro Xavier, aquí presente, nos dice eso, que tenemos que descubrir ese Egipto que solamente se puede ver con los ojos cerrados, ¿no? Pues claro que sí. Esta relación es la que quería yo ahora exponer, ¿no? Voy a hablar de la Sábana Santa en relación a mi punto de vista personal y yo creo que me vais a poder entender todos, ¿no? De entrada partimos de la base que todos los que estéis aquí presentes os vais a llevar un DVD gratis de la Sábana Santa, ¿no? Os lo han dado ya en la puerta. Si faltan, he traído más, ¿no? Esto es una gestión que ha hecho directamente Miguel Celades con Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero de América Ibérica. Este DVD salió con esta revista y de los sobrantes pues ha conseguido que os podáis llevar cada uno de vosotros, ¿no? Es decir, esta noche, mañana, dentro de unos meses, podéis ver todo lo que grabamos, ¿no? Y vais a poder ver
pues todo lo que podemos explicar en un documental, con lo cual esa parte me la ahorro ya directamente, ¿no? Y podemos ir a otras cosas más interesantes. Hay una serie de datos que me vais a permitir que los tenga que leer, porque son demasiados datos de fechas, de científicos, de cosas que avalan un poco todo lo que es la parte técnica, ¿no? Vamos a hablar primero de la parte del documento de la Sábana Santa, para luego irnos ya a lo que decía cuál era mi captación personal de eso que he estado viendo tantísimas veces, de eso que vosotros os habéis imaginado, o incluso lo podéis haber visto al natural o en reprografías. Siempre que participamos en algún tipo de programa de radio o algo así, siempre está la típica persona que nos dice que la Sábana Santa se le ha hecho el carbono 14 y que entonces eso ha dado que era del medievo, ¿no? Nos dice muchísima gente, ¿no? Porque eso parece como que ha quitado un peso de encima a los científicos, ¿no? Uf, menos mal, es del siglo XIII, del siglo XIV, nos hemos quitado un problema de encima increíble, como si se hubiera dado... Bueno, pero siempre dicen esto. Lo que pasa es que eso es falso absolutamente. Es absolutamente falso. Ha habido muchos científicos, entre ellos el químico norteamericano Robert Villarreal, del Laboratorio de los Álamos de Colorado, Estados Unidos, que habiendo estudiado detenidamente el trozo del lienzo donde a la Sábana Santa le cortan estos cachitos para ver el carbono 14, dictamina que esa parte que le cortan a la Sábana Santa no era originaria de la Sábana Santa. ¿Por qué? Pues porque en el año... bueno, lo tengo por aquí. La Sábana Santa ha sufrido ya 3 incendios, ¿vale? Pues una vez, en un incendio que se produce creo en el siglo XII, siglo XIII, quiero recordar, pues la sábana estaba plegada en muchos trozos y al final estaba guardada en una caja de plata. La exposición de la plata con el fuego hizo que algunos de los bordes de la Sábana Santa pues se quemaran. Al estirar luego la Sábana Santa, pues aparecen los sitios donde se quemó. Los sitios más evidentes, pero hubo otro montón de sitios donde unas monjitas de una iglesia de Francia pudieron reconstruir algunas de las partes donde esta Sábana Santa original estuvo afectada por ese incendio. Entonces lo que hicieron las monjitas fue lo siguiente. La Sábana Santa sabéis que es de lino, ¿vale? Entonces ellas cogieron unas hebras de algodón, las tiñeron con té, según afirmaban, o con algo, no sé, con una especie como, no sé, dándole el mismo color que la sábana original, y luego fueron delicadamente uniendo la trama con la urdimbre para sustituir una parte que estaba quemada por otros hilos que parecían, y quedó muy bien. Yo me acuerdo una vez, yo tenía 14 años y tenía un pantalón de Cheviot, ¿vale? Montando en bicicleta, allí donde veraneaba, se me mete el pantalón en la cadena, ras, un 7, ¿no? No era como ahora actualmente, ¿no? En aquella época los pantalones se zurcían. Y había unas zurcidoras que me dejaron ese 7 perfecto. Tampoco cobraban lo que cobran ahora, que es que si te compras un pantalón nuevo por la mano de obra, ¿no? Pero bueno, sabéis cuál es el procedimiento, ¿no? Van uniendo, van metiendo, y al final es que no se nota absolutamente en aquel pantalón que tenía yo, ni en la Sábana Santa, cuál es ese tipo de cosas. Fijaros que los 3 laboratorios que hicieron la prueba, ninguno dio la cifra exacta. Uno daba, me acuerdo, 1290, otro daba 1330 y otro daba 1360. Es decir, había una diferencia de unos 90 años entre el carbono 14 de un laboratorio a otro. ¿Esto por qué? El químico norteamericano Robert Villarreal, como os he dicho, afirma que el trozo que estaba quemado y remendado en la Sábana Santa no era cuadrado ni rectangular, sino que iba poco a poco abriéndose. Es decir, hubo un laboratorio que empleó más materia de algodón de repuesto que otro que empleó muy poquito algodón, con lo cual las 3 fechas del carbono 14 de estos 3 laboratorios estaban diciendo cuál era la fecha del algodón que pusieron las monjitas en la reconstrucción de la sábana, no del lienzo original, que el lienzo original no se ha hecho todavía ningún carbono 14 para dictaminar cuál es la... Esto no lo sabe prácticamente nadie. Y si os metís en internet y rebuscáis por internet, porque parece que es una noticia que no afecta demasiado a lo que ya
parece que es un dogma de fe que la sábana santa es del medievo, podéis encontrar un montón de personas que afirman, que han puesto pruebas, que han puesto un montón de cosas de cómo ese carbono 14 estaba mal hecho. ¿Esto qué significa? ¿Damos un paso adelante o hacia atrás? No, no damos ningún paso hacia ningún lado, sigue siendo un misterio, sigue habiendo ahí una laguna. Pero esta laguna además está avalada por un montón de temas que, para considerar que la sábana santa sigue siendo, como os decía al principio, un PPP. Yo estoy apuntando un poquito, mañana Carlos Mesa hablará de todo ese tema con mayor profundidad. Yo he cogido 30 puntos. 30 puntos que son auténticos documentos para decir que la sábana santa es original. Es decir, no es ninguna falsificación hecha en el medievo. Son 30 ejemplos que podemos poner encima de la mesa cuando alguien nos diga que estamos hablando de una falsificación hecha, etcétera, etcétera. Señores, no. Tenemos aquí esto para presentarlo. Es cuando, como en Egipto, presentamos trepanaciones hechas con una broca 500 veces superior al diamante, ¿no? Está ahí, mírela. O encontramos esos serruchos, ¿no?, que avanzan 2,5 milímetros cada vez que el serrucho hace así, en granito, ¿no? Mírelo, está ahí. Son cosas que son inamovibles y que son innegociables a la hora de hacer la más mínima discusión. De entrada, la sábana santa aparece mucho antes del siglo XIII, que es donde los científicos estos dicen que la sábana santa pertenece al medievo, etcétera. No, tenemos un montón de referencias de la sábana santa anterior al siglo XIII. Existe un cáliz de plata de origen sírico del siglo VI que se conserva en el Museo del Louvre de París con una grabación del rostro exacto de la sábana santa. Siglo VI. ¿Cómo lo va a falsificar en el siglo XIV, según los científicos estos, si ya estaba dibujado? Tercero, en archivos del Vaticano, el manuscrito de un sermón del archidiácono Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla, con ocasión del traslado de Edesa, afirma todo lo que es exactamente la sábana santa con sus medidas exactas como están ahora depositados en Turín. Cuarto, en la Biblioteca Nacional de Madrid se puede ver una miniatura de Skylitres, 1081 a 1118 vivió este personaje, que reproduce la escena del emperador Le Capén besando la sábana santa que llegaba desde Edesa, exactamente la misma sábana santa que está en Turín. Quinto, Roberto del Carí afirma haber visto la sábana santa en Constantinopla antes del saqueo de 1204, la misma. Sexto, se veneraba en Edesa hasta el año 944, en que fue trasladada a Constantinopla, donde se exponía la veneración de los fieles en la iglesia de Blanquerna, y que Otto de la Roche se trajo a Francia, según Roberto del Carí, cronista de la Cuarta Cruzada. Hablamos de la misma sábana santa. Séptimo, sobre este hecho se conserva una carta fechada el 1 de agosto de 1205, escrita por Teodoro Ángel Comneno, nieto de Isaac II, emperador de Constantinopla, durante el saqueo de los cruzados, donde habla exactamente también de la misma sábana. Sexto, existe una carta del año 1095, escrita por el emperador bizantino Alexis I, a su amigo Roberto de Frisia, conde de Fleming, en la que refiere que en Constantinopla se conserva el lienzo de lino encontrado en el sepulcro de Cristo después de la resurrección, exactamente con las mismas proporciones y medidas que la sábana santa que tenemos en Turín. Noveno, existe en el Palacio Imperial de Constantinopla una lista de reliquias fechada en 1201, donde aparece la sábana santa. Décimo, la trayectoria de Edesa a Constantinopla está confirmada por el hecho de que Max Frey, palinólogo de la Interpol, trabajó para Interpol y también director del Laboratorio de Investigaciones de la Policía de Zúrich, ha encontrado en la sábana santa gran cantidad de polen de plantas exclusivas de Edesa y de Constantinopla. Es decir, se está hablando de una sábana que ha hecho un periplo por el mundo y este hombre encuentra polen de todos los sitios por donde va pasando esa sábana santa. Tiene que ser esa, no puede ser otra. 11. El mismo Max Frey ha encontrado en la sábana santa gran cantidad de polen de plantas exclusivas de Palestina desaparecidas después del siglo I. Con este tema de los pólenes y las semillas hay un tema que es fantástico. Mediante el polen se puede saber cuál es la antigüedad de esa planta, porque los pólenes van evolucionando, van cambiando. Por ejemplo, hay muchas momias egipcias que están yendo ahora a institutos de todo el mundo
porque son capaces actualmente de saber cuál ha sido la progresión de un virus de la polio de hace 2000 años a lo que puede ser o la rabia o el paludismo o cualquier cosa. Todo va evolucionando y los poneles también. Una vez hablando con Juan José Benítez, estábamos haciendo un documental de la serie Planeta Encantado, y sabéis que existen varios tipos de formas para ver la datación de las cosas. La que todos conocemos es la del carbono 14, ¿verdad? Es la que mide la pérdida de la radioactividad del isótopo 14 en algo que haya tenido vida, vegetal, animal, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero no es el único método, hay otros muchísimos métodos, pero no son tan fiables o tan pequeños en el tiempo. Está, por ejemplo, el cloro 36, que es capaz de saber cuándo una piedra ha sido sacada de la cantera porque ha empezado el aire a meterse o a darle en las caras, que anteriormente estaba todo en la cantera, pero bueno, esta piedra que se ha sacado se puede ver, pero da siempre unas diferencias de muchos miles de años. Se puede saber si es de hace, yo qué sé, 300.000 millones de años o 200.000, bueno, eso son muchos, no, 300.000 años o 200.000 años, ¿sabes? Pero no dan fechas tan exactas. Hay otra fórmula que es la de la oxidación de la piedra y hay otras varias más, pero la fórmula más exacta actualmente de saber, de conocer la datación de algo es una técnica que utilizan solamente en dos universidades del mundo. Una es en Sevilla, en España, y otra es en Toronto, en Canadá. La técnica es muy fácil. Cuando un antiguo constructor, imaginaros del milenio 2 antes de Cristo, coge un adobe y coge de aquí la arcilla, ¿sabes?, o el pegamento que vaya a utilizar, un yeso, un cemento, cualquier cosa, pues en este momento lo que está haciendo es, con la llana, está transportando este yeso al adobe, pero en este camino hay un montón de pólenes que están en el aire, que se van adhiriendo a ese polen, que se queda al final adherido al ladrillo. Y entonces este señor pone el ladrillo en la casa. Si nosotros actualmente cogemos ese ladrillo, separamos la parte del yeso del cemento y se analiza el polen que hay aquí, podemos saber con muchísima exactitud cuándo fue puesto ese ladrillo. Porque el polen de una gramínea actualmente no es el mismo polen de la misma gramínea de hace 100 años, 300 años, 500 años o 2000 años. Es un método increíble y que va a revolucionar no solamente la arqueología, sino también, por supuesto, toda la historia. Pues bien, este hombre, Max Frey, fue capaz de encontrar en la Sábana Santa pólenes que solamente existían en plantas del siglo I, porque en el siglo II la misma planta ya había evolucionado y el polen era distinto. 12. En el Centro de Sindonología de Turín se encuentran cartas autógrafas de los cardenales Vinet y Mathieu, arzobispos de Besançon, que confirman la presencia de la Sábana Santa en la ciudad en los primeros días del siglo XIII, o sea, en el 1200, mucho antes de que los científicos estos, digan que se falsificó. El padre Filas, de la Universidad de Loyola de Chicago, ha descubierto en el ojo de la Sábana Santa huellas de una moneda. Sabéis que solamente en el siglo I, porque después ya de los romanos, etcétera, no existía esa práctica, a los muertos les ponían unas monedas en los ojos y luego lo ataban para que los ojos no se le abrieran, ¿sabes?, y estuvieran protegidos, etcétera, etcétera. Además, de la fotografía esta, que mediante unos programas increíbles del ordenador han encontrado cuál es la moneda, creo que era un lepton, creo recordar, bueno, en fin, una moneda del siglo I, y esa está en los ojos de la persona que está en la Sábana Santa de Turín. Por otro lado, en los omoplatos de la Sábana Santa, lo vais a poder mañana cuando ponga Carlos Mesa la reproducción 1:1 de la Sábana Santa. En los omoplatos se ve que la persona, en todo el martirio que tuvo, llevó hacia el Calvario un madero horizontal, no llevó la cruz entera. ¿Qué es lo que ocurre? En toda la iconografía, en todas las pinturas que se han hecho, siempre se ha representado a Jesús llevando la cruz entera. ¿Cómo una persona que hace una posible falsificación en el siglo XIII, siglo XIV, se olvida de lo que popularmente se conoce de la pasión de Jesús para poner exclusivamente cómo realmente llevaban
las personas que iban a ser crucificadas exclusivamente el palo horizontal. El palo vertical ya estaba allí puesto. Y eso aparece en la Sábana Santa de Turín. Existe también otro punto increíble. En todos los cuadros que se ve a Jesús crucificado, el lugar donde le meten los clavos siempre es en la palma de las manos. ¿De acuerdo? Este no es el sitio donde se clavaba a los ajusticiados. Si tú clavas aquí un clavo, la mano se desgarra y la persona se quería. El lugar exacto donde le clavaban los clavos a los crucificados era aquí. Y aquí es el único punto donde puede aguantar todo el peso. Es decir, la persona que hizo esa posible falsificación no solamente tenía unos estudios de anatomía increíbles, sino también conocía perfectamente lo que hacían los romanos 1400 años antes. O sea, para hacer una falsificación, joder, qué falsificación más bien hecha, ¿no? El doctor Tamburelli, profesor de electrónica de la Universidad de Turín, con ayuda de una computadora a la que se informa de lo que es sangre humana y luego se la manda que muestre todo lo que es esa sangre en el rostro de Cristo, ha descubierto en el rostro de la Sábana Santa hilillos capilares de sangre que no se ven a simple vista, procedentes del sudor de la sangre de ¿cuándo? De Getsemaní. ¿Os acordáis de la historia de Jesús el día anterior a toda la historia? En el huerto de Getsemaní, momentos antes de que Judas le venda a los soldados romanos, Jesús tiene debió pasar un trago bastante increíble y sudó sangre. Eso está recogido en las Escrituras, en los Evangelios, pero también se ha visto que eso se ha producido en numerosas personas a lo largo de la historia. Es decir, Jesús no suda sangre porque es un ser divino. Hay personas que han sudado también sangre. Por ejemplo, en algunos ajusticiamientos de Estados Unidos, en los que tenemos constancia, personas momentos antes de acudir a la silla eléctrica o acudir a la horca, también han tenido hilillos de sangre de esa sudación. Imaginaos los momentos tan increíbles que debe pasar una persona para que eso se produzca. Pues bien, esos hilillos de sangre también están en la Sábana Santa de Turín. Expertos en técnicas de tejidos afirman que el tejido de la Sábana Santa no puede ser de la época medieval. Así lo afirma el profesor Gigel Raes y su equipo del Laboratorio de Investigación Textil de la Universidad de Gante, en Bélgica. 18. El profesor Gabriel Vial, uno de los expertos en tejidos de más experiencia en el mundo, afirma que jamás ha visto un tejido europeo como la Sábana Santa. En cambio, se han encontrado tejidos siríacos del siglo I de la misma estructura, calidad y textura que la Sábana Santa de Turín. El profesor Gabriel Vial, uno de los expertos en tejidos de más experiencia en el mundo, afirma que... No, esto es lo mismo de antes. 19. El doctor Héctor Morano demostró que la tela de la Sábana Santa tiene una antigüedad de 2000 años, al compararla mediante el microscopio electrónico con tejidos egipcios de una antigüedad conocida del siglo I. Entre hilo e hilo de la Sábana Santa no hay ningún grumo de pintura. Esto es increíble. Cuando hemos visto cómo se hacen, por ejemplo, en un telar las alfombras, van utilizando, una alfombra cuando la vemos no es que esté pintada, es que han ido utilizando hilos de colores, ¿sabes? Que luego todos juntos dan un tono y dan un colorido y una representación. Por eso en una alfombra no hay tampoco grumos entre los hilos, porque no está pintado, como la Sábana Santa de Turín. Pero es que además en la Sábana Santa de Turín jamás se ha encontrado ningún tipo de pintura de origen animal, vegetal o mineral. Ni tampoco se han encontrado los ioduros de plata. Sabéis que los ioduros de plata es el material con el que se puede hacer el revelado de los carretes. ¿Por qué? Porque son susceptibles a la luz, recogen la luz, ¿sabes? Y entonces, lógicamente, por una exposición cambian el color. Bueno, si la Sábana Santa es una fotografía, como ha dicho alguno que jamás ha hecho una Sábana Santa, porque todavía está por ver que alguien haga una Sábana Santa exactamente igual. Ha habido muchas réplicas o intentos y tal, pero como la Sábana Santa, ninguna. Es decir, ningún tipo de pintura animal, vegetal o mineral, ni tampoco las técnicas que nosotros conocemos para el revelado. Algo realmente increíble. La imagen está en negativo. ¿Cómo es posible que alguien vaya a pintar unos dientes en negro o un pelo en blanco? Es decir, si vas a hacer una falsificación,
Hazla bien o hazla de otra forma, ¿no? No emplees una técnica que puede ser realmente inconcebible para alguien que la esté contemplando, con el riesgo de poder perder una fe, ¿sabes?, en la que está basado todo ese lienzo o toda la historia de los últimos 2000 años, ¿no? Mientras que la imagen está en negativo, la sangre que empapó el tejido está en positivo. Esta distinción es impensable en una época medieval en la que no se conocía la fotografía. O sea, si la imagen está en negativo, la sangre porque está en positivo. O sea, es decir, estamos hablando de que hay, en la Sábana Santa han ocurrido, ya hablaremos de ello, dos cosas completamente distintas. 23. El doctor John Ellier, de New England Institute de Estados Unidos, y el doctor Baima Moyone, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín, han demostrado que las manchas de sangre de la Sábana Santa tienen una composición correcta de sangre humana: hemoglobina, hierro, porfirina, proteínas, albúmina, bilirrubina, etc. Incluso han averiguado el grupo sanguíneo AB, que por cierto es el más corriente en Oriente Medio. Es muy raro que en Europa apenas haya un 3% de ese tipo AB. No sé si están hablando de la época actual o de la época del medievo, donde todavía no había habido tanta relación de sangres entre los continentes, ¿no? Pero claro, si pones la AB es decir, si alguien ha hecho la falsificación, ha tenido que hacer una falsificación trayendo sangre de la más típica de Oriente Medio, no sé, algo que a mí me llama muchísimo la atención. La sangre de las heridas de las manos, pies y corona de espinas ha coagulado como sangre de hombre vivo, mientras que la sangre del costado ha coagulado como sangre de hombre muerto. ¿Se entiende, no? Cuando sangra de aquí está muerto y la sangre ya es distinta. Y cuando la corona de espinas, la palma y tal, está arrojando sangre de persona viva. Eso lo saben perfectamente los médicos, y así está también reflejado en la Sábana Santa de Turín. El tamaño de los brazos de la Sábana Santa, mañana lo podéis ver en la reproducción, son un poco largos, y eso afirmaba siempre alguno diciendo: el que ha hecho esto lógicamente no sabe de proporciones. Los brazos están bastante largos, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de una persona que la han crucificado. ¿Y cómo muere una persona ¿por qué muere una persona cuando le crucifican? No porque echa mucha sangre ni nada por el estilo, sino porque se ahoga. Se ahoga cuando todo el peso se cae y entonces le oprime y se ahoga. Pero en ese momento en que ya está todo el peso colgando de aquí, los brazos se dislocan. Es decir, si en la Sábana Santa los brazos no hubieran tenido la prolongación que tiene reflejada, sí podríamos dudar de que esa persona ha sido crucificada. Y volvemos otra vez al tema de antes. El que ha hecho esa posible falsificación, desde luego, sabía mucho de anatomía y sabía mucho de lo que se hacía en tiempo de los romanos. No existe, el martirio no refleja una crucifixión normal, sino exactamente lo expuesto en los evangelios. Es decir, muchísimas personas murieron ejecutadas en la cruz, pero no todas las personas que fueron crucificadas pasaron por la corona de espinas, por la flagelación, por la lanza en el costado, por muchísimas cosas. Es decir, todo lo que está reflejado en los evangelios lo vemos en la persona que alguna vez estuvo colocada aquí en el lienzo, en la Sindone, en la Sábana Santa de Turín. Son 30 cosas que os he traído y hay muchísimas más, pero por lo menos tenemos ya la excusa de pensar que aquí ha ocurrido algo especial. ¿Y cómo no va a haber ocurrido algo especial si estamos hablando de un ser especial? Que muchas veces vamos intentando buscar el documento como si estuviéramos buscando el mismo documento de cualquiera de nosotros en cualquier test que nos pueda hacer un médico o nos pueda hacer, no sé, algún forense o algo así. Estamos hablando de la persona que cambió el mundo. Y no os estoy hablando en este momento bajo el punto de vista católico, ni muchísimo menos, que no lo soy, como os decía antes, ¿no? Yo creo que en este momento somos protagonistas de un cambio de era, de un cambio de ciclo. Estamos cambiando de la época de Piscis a la época de Acuario. Y esto no es una cosa de astrología o esoterismo y nada por el estilo, es una cosa absolutamente astronómica. Las eras, los 26.000 años del ciclo de la precesión de los equinoccios, dividido entre las 12 etapas
de las estrellas circumpolares. 26.000 entre 12 son los 2.100 años de que dura cada era. Podemos entender perfectamente cuando Jesús afirmaba que Él había venido aquí a matar al Cordero. ¿Qué estamos hablando? ¿Que Jesús había hecho una barbacoa con sus colegas? No, estamos hablando de que Jesús vino aquí a romper con la era de Aries, que era la era anterior a la era de Piscis. ¿Y Aries qué es lo que significó? Aries significó, cuando vemos en Egipto, en verdad, Xavi, las galerías, las grandes estatuas de todas las esfinges con forma de carnero representando al dios Amón, claro que estamos hablando de la época de Aries, como la anterior, que fue la época de Tauro, ¿no? ¿Os acordáis el Minotauro y os acordáis Babilonia, los grandes toros de Babilonia? Es decir, cada era ha tenido su civilización, ha tenido su religión, hablando un poco superficialmente, y cada era ha tenido un principio y un final. Y la era de Piscis tuvo el principio en Palestina. Y los que estaban viviendo hace 2000 años en Palestina no sabían lo que estábamos viviendo. Como nosotros quizás no somos en este momento conscientes de que estamos en este momento siendo protagonistas de un cambio de era. Dentro de 2000 años o 1800 años hablarán de nosotros como fijaros en aquella época del 2000, del año 2000 y pico, cómo cambió todo, ¿no? Y cómo se rompió aquella era de Piscis para dar origen a la de Acuario y todo ese tipo de historias, ¿no? Claro que sí, estamos hablando de una persona muy especial, porque aquí ha habido grandes congresos, como el de Exopolítica, en la que estamos hablando de seres venidos del espacio, en la que podemos hablar esta comunión entre los ángeles de la tierra, los ángeles del cielo vinieron a la tierra y viendo a las hembras de los humanos tan hermosas las fecundaron y dieron origen a los héroes de la antigüedad, Génesis 6.1. Estamos hablando de todo ese tipo de cosas, pero quizá tenemos a nuestra mano un personaje que, como él dijo, yo no soy de este mundo, vengo del Padre, tenía la representación más clara de lo que hasta este momento había sido una divinización del Sol, como puede ser el Horus egipcio, el Dionisios, el Apolo, ¿de acuerdo? Toda esa línea él la traía para adelante. Me dicen a mí a veces, ¿tú es que crees en los extraterrestres? Digo, como todos los católicos y cristianos. Todos los cristianos, por dogma, tienen que creer en extraterrestres, porque su reino no es de este mundo, y mi Padre está en los cielos, y que yo sepa, los cielos no es este mundo. Todos los cristianos, por dogma, tienen que creer en extraterrestres. ¿Y dónde está el paraíso? Aquí, no, yo me voy para allá. Y cuando celebramos las ascensiones, ¿de qué estamos hablando? ¿De la subida al pozo? No, estamos hablando de la subida. Estamos hablando de otros sitios, de otros lugares, de otros planos, de otras conciencias, de seres superiores. Y a lo mejor ese ser superior lo hemos tenido aquí, justamente, en un lienzo que milagrosamente se guarda. Y un lienzo en el que podemos estar investigando, como antes os decía, vamos a investigar a esa señorita o ese caballero en función a su análisis de orina o de sangre. No, cuidado, vamos a ver. Ese caballero o esa señorita a mí me está tocando el corazón y me está dando masajes en el alma. Y me está haciendo que todos los días me levante más contento, y me está haciendo tener fuerzas, y me está haciendo superar la crisis, y me está haciendo curarme. Y todo ese tipo de cosas que existen alrededor de nuestra relación, a todos los niveles, pues para mí supone algo terapéutico, para mi cuerpo, para mi mente y para mi espíritu. ¿Cómo podemos estar hablando de...? Una vez me dio por investigar un hecho que es increíble, y os aconsejo que os acerquéis un día por allí. En un pueblo de Portugal, Ladeira do Piñeiro, ¿os suena? No, un pueblo muy chiquitito. Pues resulta que se aparece la Virgen a una señora, a María Concepción Pérez Horta. Los médicos le habían dado una semana de vida. Tenía unas enfermedades, además por todo el cuerpo, y ella dijo, Señor, si me dejas con vida, yo dedico mi vida a ti y a todo lo de tu palabra. Y se le aparece Jesús y se le aparece la Virgen y le dicen, queda con vida. Y la señora pues tenía un campo, y en ese campo pues empieza a coger niños huérfanos, sobre todo de las colonias, ¿no? Provenientes de Brasil, provenientes de... ¿Dónde tiene Portugal cosas ahí en África abajo? Angola, sitios así, ¿no? Y entonces empieza a crear una comunidad y empieza a venir personas para comulgar con ella, en el sentido. Y entonces la Iglesia le rechaza. ¿Por qué le rechaza a la Iglesia?
porque es que este lugar, la Dira do Piñero, está solamente a 12 kilómetros de Fátima. Y Fátima tiene un chiringuito muy montado. ¿Habéis estado en Fátima alguna vez? Joder, restaurante El Padre Nuestro. Yo qué sé, hostal El Amanecer del Espíritu Santo, ¿sabes? Un montón de cosas así. Bueno, pues claro, hacía mucho daño a Fátima y entonces no la reconocen. En cambio, la iglesia ortodoxa, que no tiene nada que ver con Fátima, pues le dice, te acogemos. Y allí crean una pequeña iglesia ortodoxa. Empieza a haber monjitas y la congregación ya tiene 50 monjas, ¿no? Entonces yo he ido muchas veces por allí porque allí han ocurrido cosas increíbles. Entonces, claro, yo iba como periodista y mi forma de ver el periodismo es libreta, bolígrafo, cinta métrica, como cuando yo era tonto iba al principio por las pirámides, ¿no? Que ibas midiendo, hasta que un día dije, deja de medir y siente un poquito, Manuel, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces había cosas muy interesantes alrededor de María Concepción Pérez Horta. Por ejemplo, un día la Iglesia le manda, en tiempos de Salazar, creo recordar, Salazar era uno de los grandes, bueno, tipo Franco, ¿no? Que gobernaba Portugal, un dictador, ¿no? Pues le manda la policía. Y entonces estaba allí ella sentada en el suelo con un montón de... alrededor de un pozo, que la Virgen le dice, haz aquí un pozo, la señora hace así y sale agua, y empiezan a curarse un montón de gente, bueno, y entonces le cogen del pelo y la sacan de allí, bueno, ese pelo lo arranca la policía de la cabeza de María Concepción, y ese pelo ha seguido creciendo, y actualmente mide 9 metros de largo. Yo he estado con ese pelo intentando medir, intentando coger el cachito para llevarlo directamente a un amigo mío que tengo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque es que, claro, como un pelo arrancado de una cabeza puede seguir muchas cosas, ¿no? Un día me acuerdo que con una Hasselblad, una cámara de gran formato, le hago una foto a María Concepción, que está delante de unos rosales que, según ella, los esquejes se los ha dado el arcángel no sé qué. Y entonces le hago una foto, pero al día siguiente sale el sol y digo, te voy a hacer otra. Y lo hago en el mismo sitio, la misma foto. Bueno, pues la comparativa de las dos fotos es que la foto del primer día había aquí un capullo de rosa marchito y al día siguiente del capullo de rosa marchito habían salido 3 capullos con flor. Esas fotos las tengo yo. Es decir, una cantidad de cosas increíbles que han ocurrido. La cosa más increíble es una cinta de cassette, porque resulta que, bueno, yo allí tengo mis 2 espías, ¿no? Yo mis 2 espías a 2 chicas que son hermanas y son gallegas. Y se han metido en la congregación esta, ¿no? Y la congregación esta pues hace pastelitos y hace quesos y lo vende y están todo el día con los niños. Y claro, el portugués es fácil de entender, pero cuidado, que hay cosas que se te escapan, ¿no? En cambio, con estas 2 chicas gallegas, pues tengo una gran amistad con ellas, ¿no? Un día van y me dicen, mira, te vamos a dejar una cinta de algo que es muy divertido. Resulta que la habitación de María Concepción Pérez Horta es una habitación que mide 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Solamente tiene una cama y luego tiene un caballete con una mesa corrida donde tiene un pequeño órgano, ¿no? Bueno, pues resulta que todas hermanas ya saben que la Mai, como le llaman, la madre, empieza a cantar, pero empiezan a escucharse un montón de voces más. Entonces, cuando me lo estaban contando, me dieron la cinta la pusimos en un cassette y entonces estaba la madre cantando, ¿no? En portugués, ¿no? Madre Santísima. Entonces empieza a meterse 2 personas con voz de hombre. Madre Santísima. Y empieza a decir la madre, uy, es que San José canta fatal, ¿sabes? Uy, este es el arcángel Gabriel, que bueno, se desafina un montón. Y el Padre Pío viene muchas veces, entonces empieza a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Sí, empiezan a aparecer en mi habitación. Esto que te lo puede contar una persona y tú te lo puedes creer o no, resulta que está grabado todo en una cinta en la que nosotros hemos estudiado más de 25 voces distintas, que no se puede saber cómo pueden meterse tantas personas, parece el camarote de los hermanos Marx. Pero la madre te dice cada una de las voces de quién es. O sea, algo realmente increíble. Bueno, todo esto porque lo estoy contando. Porque en un principio este lugar también acudía con los ojos de investigador. Mi cinta métrica, todo tenía que tenerlo muy... Y al final todo eso no vale para nada. ¿Y por qué no vale para nada? Porque en la vida los sentimientos y las emociones no valen para nada. ¿Cuántos amigos o cuántas amigas os han venido alguna vez diciendo, he conocido a la persona de mi vida? ¡Buah! Impresionante, majísimo, y luego le ves tú y dices, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que a ti no te está tocando, pero a esa persona sí le está tocando. Es decir, las cosas mejores de la vida
no se puede nunca jamás investigar por los sentidos, porque los sentidos que tenemos son auténticas limitaciones de todo lo que nos rodea. Cuando nos quitamos las limitaciones de los sentidos y nos vamos directamente al yo interior, es cuando realmente tenemos las cosas importantes. ¿Qué es lo que nos puede decir la sábana santa a cada uno de nosotros? Igual os vais de aquí esta noche con algún dato más que os ha podido dar la sábana santa. Pero, ¿qué os podéis llevar un poquito? Pues simplemente la impresión que os puede dar a vosotros ese lienzo. O la impresión que podéis llevaros del ser que estuvo en ese lienzo. Pues yo también estoy un poquito harto de las personas que ven ovnis. Pues, ¿tú has visto un ovni? Sí. Aquí en Montserrat, por lo visto, se juntan los días 11 un montón de gente a ver ovnis, ¿no? Y mucha gente los ve. Digo, vale, ¿y luego qué? Después de haber visto el ovni, ¿qué? No, vamos para casa. ¿Y para qué habéis venido aquí? Para ver ovni. ¿Y cuando lo habéis visto, qué? No vamos. ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, yo estoy convencido de que las cosas, cuando las vemos, tenemos que comprenderlas. O sea, no entenderlas, sino comprenderlas y decir, yo ahora estoy más desarrollado, soy más maduro emocionalmente, intelectualmente y de todo, porque, ¿por qué? Por lo que tengo de enfrente. ¿Cómo podemos avanzar en este sentido, contemplando un lienzo, que para unos puede ser una estafa, para otros no, de la sábana santa de Turín? Simplemente, si la sábana santa de Turín es auténtica, la persona que estuvo allí también tiene que ser auténtica. Y si esa persona que estuvo ahí es auténtica, nos tiene que abrir los ojos a la existencia de un montón de realidades. Realidades que nos está negando esta asquerosa sociedad, que nos dice que no puede existir nada bueno que no esté en un lineal del Corte Inglés o de Alcampo o de Carrefour. Todo lo que no esté ahí no tiene... No. Y el oro refleja tus sentimientos, y los pobres no tenemos. Tenemos que ver todo ese tipo de cosas bajo un punto de vista. Y ese punto de vista lo vemos también muchas veces en Egipto, y perdonad que vaya muchas veces a Egipto, pero es que me encanta. La diferencia, ¿sabéis cuál es la diferencia entre talismán y amuleto? Existe una práctica que hacían los antiguos sacerdotes en Egipto que se llama la teurgia. ¿Sabéis lo que es? Por ejemplo, en el taller del artesano hacían una figurita de la diosa Sekhmet, por ejemplo, ¿vale? ¿Y eso qué era? Una figurita en madera, en porcelana, en arcilla, de la diosa Sekhmet, simplemente. ¿Qué es lo que hacía el artesano? Se lo daba a los sacerdotes. Los sacerdotes cogían esa figurita y se la llevaban al templo. Y en el templo empezaban ellos a invocar a los dioses de la luz y a los dioses de la oscuridad. Y empezaban a invocar unas letanías incluso incomprensibles para cualquier neófito que estuviera allí. Empezaban a hacer un montón de cosas, ¿para qué? Para incorporar la esencia de lo que representaba el objeto con el objeto en sí. Y al final tenían una representación de la diosa Sekhmet. Es lo que hacemos nosotros cuando, por ejemplo, vamos a Egipto y decimos a todo el mundo que hay muchas cosas que son muy baratas en Egipto, pero muy interesantes. Por ejemplo, te pones al lado de la Gran Pirámide y coges una piedrecita de la Gran Pirámide, de la que hay por el suelo, ¿eh? No tienes que romper no, de la que hay por el suelo, ¿eh? Y te traes un cachito de piedra. Y te vas a la pirámide de Kefren y coges otro cachito de piedra, de Kefren. Y en Micerinos te traes otra, ¿de acuerdo? Y luego te vas aquí a cualquier cementerio, que normalmente suele haber sitios donde cortan las piedras, son los que hacen las lápidas, etcétera, y le dices que te las corten en 3 pirámides. Al final, ¿qué es lo que tienes? 3 pirámides de Keops, de Kefren y de Micerinos en tu casa. ¿Y por cuánto te ha salido? Por nada. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ocurre cuando un objeto le han transmitido esa esencia? Hablamos del talismán. Y cuando una cosa no le ha transmitido nada, sino que tu energía ha sintonizado con la otra energía, hablamos del amuleto. Yo en mi casa estoy llena de amuletos. Yo cuando me muera, mi hija va a tirar a la basura una cantidad de guarrerías que tengo en mi casa, trocitos de piedra, trocitos de madera, trocitos, chapas de Coca-Cola, una chapa de no sé cuánto, un abridor de no sé qué, cosas que no tienen ningún... Pero a mí me recuerdan cosas muy bonitas. A mí me recuerdan momentos esenciales de mi vida. Me recuerdan relaciones fantásticas. Me recuerdan cosas que he vivido de una manera muy especial y para mí tiene un gran sentido. Me acuerdo una vez que estábamos en el Canal Nou de Valencia y estábamos por un lado sentados los esotéricos. A mí también eso me hace gracia, ¿no? Yo estaba sentado al lado de uno que estaba forrado de aluminio, con una pajarita aquí, ¿sabes? Y yo decía, yo me quiero pasar al otro lado, ¿me entiendes? Que estaban los científicos todos serios y con su corbata. Pero en fin, estábamos en este lado y había que respetarlo, ¿no?
Y entonces estábamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo les hice una pregunta y lo hago, por ejemplo, a cada uno de vosotros. Los que tenéis casa, los que, pese a la crisis, seguís manteniendo la casa, seguramente que en vuestras escrituras pondrá el número de metros cuadrados que tiene, ¿de acuerdo? 80 metros, 100 metros en vuestra escritura, ¿no? Y la escritura, que es algo, la cosa más tonta, bueno, más seria, más impersonal que existe, te dice que tiene 80 metros. Pero seguro que esos 80 metros no son iguales. Seguro que en vuestra casa hay algún metro por ahí donde estáis mucho más a gusto que en otro metro por ahí, aunque todos son los mismos en la escritura y habéis pagado lo mismo al banco, ¿verdad? A que todos tenemos trajes fantásticos, carísimos, que no nos ponemos porque no estamos a gusto. Y en cambio todos tenemos una cazadora zurrapastrosa hace un montón de tiempo en la que nos sentimos genial cuando nos la ponemos. A que todos tenemos unos zapatos a que nos vamos rodeando en nuestra vida de un montón de cosas que nos van. Pero para eso tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener la conciencia de decir, si en mi vida está ocurriendo algo mal y mi vida va mal, tengo que saber por qué ha venido esto. Y a lo mejor hay personas que nos encanta ir por la calle y si vemos algo que merezca la pena nos lo llevamos para casa, ¿verdad? Hay que lavarlo. Cuando hemos visitado muchísimos centros de poder a lo largo del mundo, vemos que en los intersticios de las piedras de un montón de templos, de un montón de fortalezas, la gente ha ido depositando objetos como pueden ser anillos, como pueden ser gemas. El idiota que coja de ahí ese rubí se va a tragar lo que alguien lo ha puesto. Porque dices, Señor, para que mi abuelo se cure de cáncer, yo te ofrezco este diamante en este templo. Y te va un listillo y se coge ese diamante porque vale algo. Yo no le deseo mal a nadie, pero hay que tener un poco de conocimiento. ¿Por qué? Porque las cosas se van cargando de todo lo que le vamos poniendo. Las cosas, los objetos inanimados, mucho más los metales y los cristales. Pero no solamente metales y cristales. Imaginaos la sábana santa de Turín, por todos los sitios por lo que ha pasado. La cantidad de personas que han puesto su fe depositada en ello. La cantidad de personas que han visto en ese rostro, que vais a ver mañana aquí expuesto en una escala 1:1, han visto ahí su Salvador. No estamos hablando de nuestro tiempo en el que ahora podemos opinar de todo y no. Estamos hablando de una época como el medievo. Imaginaros lo que era el rostro del Salvador, el rostro de Jesús. Imaginaros lo que está impregnado en ese lino, o en ese algodón, o en las reparaciones, o en los parches que le hayan puesto. Imaginaos ese objeto. Si vosotros sois capaces de trabajar vuestro espíritu, vuestras emociones y vuestro intelecto para intentar captar todo ese amor, todo ese cariño, da igual que sea en el muro de las lamentaciones, porque el amor que ponen allí son hebreos, pero lo ponen también. O da igual en una mezquita, en una sinagoga, en una catedral, en un templo, en la sábana santa o en la bandera del Barça o de la selección española el otro día que ganó no sé qué, algo de la Europa, ¿no? Ganó, ¿no? Toda esa ilusión, todo ese tipo de cosas que está ahí puesto, tenemos que hacer trabajos. Sabemos cómo hacer el trabajo corporal, ¿no? De ponerme este brazo muy fuerte, ¿no? Cogiendo y levantando pesas todo el día. Vamos a trabajar también nuestra sensibilidad, nuestras emociones, nuestra forma de ver eso que os decía antes, que hay que ver con los ojos cerrados. Y entonces, quizá este tipo de conferencia o de charla que tenemos hablando de la Sábana Santa, ya no estamos hablando de un objeto que podemos ver, que podemos radicalizar dependiendo de la fe o no fe, de la ciencia o no ciencia, sino que estamos hablando de un objeto que ha traspasado muchísimas fronteras para al fin que tocarnos el corazón, el único centro donde tenemos toda nuestra conexión con la divinidad. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.